Ignacio García Valdecasas, embajador de España, ya retirado. ¿Cómo se ve la fotografía en el momento actual? En una guerra que parece, el mercado al menos ve que va conteniéndose, pero la verdad es que las últimas palabras, sobre todo de Irán, vienen a decir esto se extiende. Líbano, Yemen, se empieza a ver Siria, un movimiento en el que cada vez más hay que estar mirando más frentes por parte de Israel y también de Estados Unidos, que Sullivan dijo anoche que bueno, todo el que atacara sería contestado, de tal manera que ¿cree que vamos a una situación de destensión como esperan los mercados o que todavía la tensión es muy alta? Yo creo que antes de entrar en ese tema geopolítico lo que conviene es enmarcar el conflicto en su contexto. El ataque de Hamas, que era un acto terrorista o un crimen de guerra, según se posicione el analista, no surge de la nada, como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas. Es una parte de un conflicto entre el pueblo palestino y el Estado de Israel o los judíos inmigrantes de los años 20 y 30 del siglo pasado, y que ha tenido distintas fases y que empieza en 1936, que es la primera revuelta palestina, entonces contra el mandato británico, y que va teniendo distintas explosiones, distintas guerras. Entonces no surge de la nada. Para entenderlo hay que entender que es parte del conflicto entre, en este caso, Israel, el Estado de Israel y el pueblo palestino. Hamas ganó las elecciones de 2006 y esto hay que tenerlo muy presente. Se presentó a las elecciones por presión de la comunidad internacional. La autoridad palestina en principio no quería permitir a Hamas que se presentara en las elecciones y fue la comunidad internacional la que presionó para que Hamas se pudiera presentarse para que entrara en el juego político. Y una vez que entró en el juego político, ganó las elecciones y la comunidad internacional presionó para que no se reconociera el resultado de las elecciones. Lógicamente, Hamas se hizo fuerte donde era fuerte, que era en Gaza, y la autoridad palestina perdió el control de la franja de Gaza. Dicho esto, el conflicto... Ahora le dicen que vuelva. Ahora le quieren que hablaremos un poco más tarde, porque eso es un caramelo absolutamente envenenado y venenoso. Entendiendo entonces el conflicto, hay que analizarlo en el momento actual. Es un horror. Han muerto en el último mes más palestinos que desde hace decenas de años, donde el conflicto está latente y todas las semanas casi siempre hay muertos palestinos, producto de la ocupación israelí. La posibilidad de que se extienda, y en este programa yo hace ya 2 o 3 semanas me arriesgué a decir que era poco probable. Los analistas siempre se equivocan. Bueno, siempre no, pero a menudo se equivocan. Yo creo que en este caso por ahora no me estoy equivocando, pero es posible que me equivoque, no se puede descartar, pero sigo pensando que las probabilidades es que el conflicto no se extienda y que aunque haya escaramuzas en el sur del Líbano, aunque haya alguna intervención extemporánea y novedosa, porque es la primera vez que los yemeníes, los hutíes, han entrado en el conflicto israelo-palestino. Y a pesar de las amenazas de Irán, yo creo que en este momento hay poco interés alrededor de la zona por extender el conflicto. No, yo creo, en mi modesta opinión, que a Irán en este momento no le interesa. No le interesa ni a Irán desde el punto de vista de los intereses iraníes, ni tampoco desde el punto de vista de su patrón, de China, que está muy interesado. Bueno, que haya estabilidad en la zona, claro, entre otras cosas por la ruta de la seda. Claro, para China la estabilidad del Golfo Pérsico es fundamental para asegurar el suministro de energía. Y luego, como dicen que Irán, si no ha conseguido, parece ser que ya sí ha conseguido dominar la tecnología del arma nuclear, pues en este momento no le interesa entrar en un conflicto con Israel y con Estados Unidos. Hay algunos analistas más osados que incluso insinúan que este conflicto lo que buscaba era la provocación a Irán para que entrara en el conflicto. Pero yo en ese terreno no, es un terreno demasiado pantanoso y prefiero no entrar por ahí. Hablábamos antes de autoridad palestina, le dice Estados Unidos, pues que sea la mejor opción. Israel ha dicho ya que no. Y decías, es un caramelo envenenado. Ya, que Israel diga que no es casi sorprendente, porque lo que se podría esperar es que Israel dijera que sí para que la autoridad palestina entrara en un terreno pantanoso y minado al mismo tiempo. Gaza va a estar destruida, pero destruida, como estamos viendo en la televisión, no es un juego de guerra, ni es una fantasía, ni un documental extraño, es la realidad. Gaza va a quedar completamente destruida. Ya van más de 10.000 o 15.000 muertos.
las infraestructuras, las pocas que había, van a estar completamente destruidas. ¿Qué va a administrar la autoridad palestina? ¿Qué va a administrar? Va a estar dando la cara, asumiendo una responsabilidad sin tener los medios y los fondos y dependiendo de que Israel abra el grifo del agua, cierre el grifo de la luz, abra el grifo del paso fronterizo, cierre la llegada de alimentos, de combustible y de tal. Sería, pero a lo mejor al final Estados Unidos lo consigue, ¿no? Consigue, pero sería un callejón sin salida para la autoridad palestina, aunque reunificaría los dos territorios palestinos bajo una sola autoridad, pero también le enfrentaría a la autoridad palestina con los partidarios y seguidores de Hamás, porque no hay que olvidar que desde el año 2006 no ha vuelto a haber elecciones, y eso es imputable tanto a Israel y en parte también a la autoridad palestina, porque la autoridad palestina podía haber llegado hasta el final, y ir hasta el día de convocatoria de elecciones para ver si Israel las permitía o no las permitía, y no presumir que Israel no las iba a permitir porque no iba a dejar votar en Jerusalén Este. Perdón por todos estos detalles, pero, son importantes. Pero es que son importantes para comprender lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay una parte de la fotografía internacional que no entiende ese toma y daca que están teniendo Biden y Netanyahu, Estados Unidos e Israel, en el que le asegura apoyo total, pero de repente le dice, oye, cuida esto, y dice, no, ponme a la autoridad, no, hazme, ¿qué está pasando en esa relación Netanyahu-Biden? Si toman los analistas norteamericanos más serios y equilibrados como Stephen Waltz, los catedráticos de Harvard y de Chicago, John Mearsheimer, Estados Unidos jamás va a obligar a Israel, sea cual sea el gobierno que esté al mando, a hacer algo que ese gobierno no quiera. Podría, pero jamás lo va a hacer. Pero no ahora, sino prácticamente desde la muerte de Kennedy, no lo va a obligar. De manera que ahí todos los presidentes de Estados Unidos están en una situación de ambigüedad en la que, por un lado, comprenden que para la opinión pública lo que está ocurriendo es absolutamente espantoso y horrible, pero por otro lado no pueden obligar al gobierno de Israel de turno a hacer lo que sería lógico y razonable, en este caso un alto el fuego por razones humanitarias y para hacer llegar productos básicos a la población gazatí. Entonces, conociendo esa, que es la clave de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, se entiende que no van a presionarle, pero que intentan llevarle suavemente a una posición un poco más razonable. Porque la posición de Israel, pues lógicamente, claro que tenía y tiene derecho, no faltaba más, a defenderse de los ataques terroristas y de los crímenes de guerra de Hamás, pero como lo han dicho Naciones Unidas, el secretario general, las ONG que se dedican a la defensa de los derechos humanos, la respuesta tiene que ser, en cierto modo, proporcionada. Eso no lo discute nadie. Y claro, cuando dicen que han atacado o destruido 2.000 objetivos de Hamás, yo la contabilidad no la llevo muy bien porque además no te puedes fiar de los datos que se publican. Cuando se dice que, pero grosso modo estadísticamente nos sirve para tener una orientación. Cuando dicen que han destruido 2.000 objetivos de Hamás y en los primeros 10 días tiraron 6.000 bombas inteligentes teledirigidas, y luego, pues me imagino que si en los primeros 10 días tiraron 6.000 bombas, debemos ya ir por las 20.000 bombas. Hacían falta 20.000 bombas inteligentes teledirigidas de precisión para atacar 2.000 objetivos. Son 10 bombas por objetivo. ¿Qué ocurre? ¿Que no son de tanta precisión o que las tiraban a voleo para ver qué pasaba? ¿Todos los puestos de Hamás están en los sótanos de los hospitales? Se plantean demasiadas incógnitas en este terreno. En todo caso, en mi opinión, la respuesta que era necesaria y que era oportuna por parte de Israel no está siendo proporcionada, aunque las cifras sean discutibles sobre los muertos y sobre los heridos. El porcentaje de niños, ancianos, enfermos y mujeres muertos es francamente extraordinario. Solo una pregunta más. En toda esa fotografía del mundo en guerra que parece que se nos eterniza en los conflictos, Rusia, Ucrania, Israel,
Hamas, pero que no son conflictos breves, sino que, fíjense, llevamos ya 1 año y medio en la guerra de Ucrania y ahora ya sale casi prácticamente del foco. ¿Cuál es el riesgo a medio plazo de tener un mundo en constante estado de guerra? Porque lo vivimos, por ejemplo, en el estallido de la Primera Guerra Mundial, faltaba una chispa. ¿Estamos en un escenario parecido? Bueno, en mi opinión, estamos en un momento histórico en el que lo que los anglosajones llaman The West, Occidente, que en realidad son la OTAN y sus países aliados, está en una fase de dejar de ser la hegemonía absoluta en el planeta. Y por eso se están produciendo estos conflictos y van a seguir produciéndose. Esperemos que sean conflictos locales. Está emergiendo o ha emergido ya una nueva superpotencia que es China, pero no solo China, sino países como India, países como Indonesia, países como Sudáfrica. Pero aquí no nos queremos dar por enterados. Aquí, cuando se reúne el G7, todavía la prensa, los medios dicen las 7 naciones más poderosas o más ricas de la Tierra. Francamente es una mentira grosera, ¿no? Entonces, se está produciendo un cambio geopolítico, estratégico, en perjuicio de Occidente o, digamos, de Europa occidental y del mundo, esencialmente del mundo anglosajón. Y eso es lo que va a ir produciendo esto. En el caso de Ucrania es clarísimo. En el caso de Ucrania, la guerra de Ucrania, podríamos hablar otro día. Yo he vivido allí 8 años. Es clarísimo. En el caso de Israel y Palestina, no es anterior, es muy anterior a este cambio tectónico geoestratégico, pero su desarrollo actual no se entiende tampoco sin este cambio al que tú aludías. Va a haber más conflictos de este tipo y van a ser conflictos que van a durar en el tiempo como guerras de desgaste. Y el conflicto palestino, israelo-palestino, se va a perpetuar. Yo no veo, ahí sí que soy bastante pesimista, no veo ninguna posibilidad de que haya una solución. Pues muchísimas gracias, Ignacio García Valdecasas, embajador de España y retirado. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.